Hola a todos, en este video vamos a resolver un ejercicio de convolución. Para eso vamos a utilizar estas dos señales que tenemos aquí. Primero tenemos una señal definida por partes que se llama en su totalidad x1 de t. O sea que x1 de t tiene tres tramos. Este primer tramo que estamos viendo aquí corresponde a f de t igual a 4t. Ese tramo es válido entre t mayor a 0 y menor a 3, y como lo estamos viendo. El segundo tramo, el azul, es una constante que vale 12 y este tramo es válido entre 3 y 7. Aquí empezaría el 3 y acá el 7 para t. Y el último tramo, ese que estamos viendo por acá, y vale menos 4t más 40. Ese tramo es válido entre t mayor a 7 y t menor a 10. La segunda señal es un pulso rectangular que tiene una longitud de 3. Por esa razón aquí vemos t entre 0 y 3. Aquí estaría el 0 y aquí estaría el 3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la convolución entre estas dos señales. Para hacer la convolución entre estas dos señales vamos a utilizar la integral de convolución. Esta integral de convolución se define de esta manera. Nosotros tenemos dos señales, x1 y x2, y entonces vamos a empezar a conceptualizar de manera gráfica lo que nosotros estamos viendo en la integral, pero relacionado con las señales. La primera señal que tenemos nosotros es x1 de t. Sin embargo, dentro de la integral ya no tenemos a t como variable independiente, sino a tau. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a escribir x1 de tau. Esto estamos cambiando la t por la tau. Ahora bien, para la siguiente señal tenemos x2 de t. Esa señal x2 de t la vamos primero a convertir a x2 de tau. Sin embargo, miren que aquí, en este pedazo de la integral, el tau tiene un signo negativo. Eso significa que tenemos que hacer una transformación de espejo. Si hacemos la transformación de espejo, entonces nos quedaría de esta forma, como lo estamos viendo acá. Y esa transformación de espejo, ¿qué es lo que hace? Miren que aquí en la señal x de tau empieza en 0 y termina en 3. Sin embargo, cuando hacemos la transformación de espejo, eso genera un reflejo sobre el eje Y. Entonces, al hacer la transformación, ya la señal, este 0 permanecería aquí, que es este, pero posteriormente este punto, el punto de 3, se trasladó a la parte negativa. Y por eso es que lo estamos viendo ahora acá en menos 3. Y esta es la transformación de espejo. Además de esto, la integral de convolución nos está diciendo que nosotros debemos hacer un desplazamiento. Y para eso está esta otra variable, la variable t. Y también debemos tener en cuenta los límites de la integral. Si nosotros hacemos ese desplazamiento, entonces lo que vamos a tener ahora es lo siguiente. Como nos vamos a desplazar, entonces vamos a asignar a este punto el valor t. Y a ese otro punto vamos a asignar el valor t menos 3. Esto tiene mucho sentido porque, por ejemplo, en este caso aquí, ¿cuánto vale t? Vale 0. Y 0 menos 3, menos 3. Pero gracias a estas dos expresiones, entonces podemos desplazarnos a lo largo de todo el eje, tal como lo veríamos en la siguiente animación. Este es el pulso rectangular. Este sería el valor t. Este sería el valor t menos 3. Y yo me voy a empezar a desplazar desde menos infinito hasta infinito. Cada vez que se está desplazando, entonces podemos observar que se va generando un solapamiento. Ese solapamiento corresponde a la convolución, esa área que nosotros estamos viendo aquí. Conforme el pulso rectangular sigue avanzando, entonces tendremos otra área. El pulso rectangular sigue avanzando, tendremos otra área. Sigue avanzando, tendremos otra área que se está solapando hasta que va a llegar un punto en el que ya no vamos a tener solapamiento.
de manera intuitiva nosotros podríamos en este momento decir que el área que se está solapando empieza a crecer, miren, empieza a crecer, crecer, crecer el área que está solapando. Después llega un punto en el que se hace constante y después esa área empieza a disminuir, el área que se está solapando, hasta que nuevamente se hace cero. Bien, lo que vamos a hacer ahora es entonces definir cada una de las integrales que necesitamos acorde al desplazamiento y al área que se empieza a solapar entre las dos señales. Entonces vamos a empezar con la primera situación. Miren que en este caso el solapamiento empieza desde 0 y va hasta t. Esos que están ahí, 0 y t, son los límites de la integral que definen el área en donde hay solapamiento. Ahora, este 4/8 corresponde al valor de esta señal roja, el valor de esta función roja, en ese intervalo, desde 0 hasta t. Y este 12 corresponde al valor del pulso rectangular en ese intervalo, desde 0 hasta t. Entonces aquí tendríamos x1 de tau y por acá en este caso tendríamos x2 t menos tau, que corresponde en este caso a 12. Y finalmente aquí de tau. Ahora, esta integral será válida para un intervalo. Ese intervalo es para t mayores a 0 y para t menores a 3. O sea que cuando este t valga 3, esta integral ya no será válida. En ese caso tendremos otra situación de solapamiento, que es la que podemos ver a continuación. Miren que en este caso t ya superó el 3. Y si observamos bien, entonces aquí el área que se está solapando es una combinación. Aquí tenemos desde este punto que es t-3 hasta este punto que es 3, tenemos la definición de esta integral. Desde t-3 hasta 3, la señal roja vale 4 tau y la señal del pulso rectangular vale 12. Por esa razón definimos esta integral así. Sin embargo, aquí hay otra área que también se está solapando. Esa área se está solapando y los límites de solapamiento serían desde 3 hasta t. Por esa razón vemos aquí 3 hasta t. Y ahora, ¿cuánto valen las señales que se están solapando ahí? Pues ambas valen 12, en este caso son constantes. Finalmente tenemos el de t. Ahora, estas dos integrales son válidas en este intervalo en el que t está entre 3 y 6. Vamos ahora con el siguiente intervalo. Este intervalo, aquí tenemos el solapamiento se da entre quiénes, entre t-3 hasta t. Por esa razón aquí tenemos esos límites de integración. En este tramo de t-3 hasta t, las dos señales valen 12. Por eso aquí tenemos 12 para la señal a trazos y 12 para el pulso rectangular. Ahora, esta integral solamente es válida en este intervalo, cuando t es mayor a 6 y t menor a 7. Continuemos. Llegamos ahora a esta otra situación. Aquí nuevamente tenemos una combinación de áreas. Entonces, la primera área sería desde t-3 hasta 7. De t-3 hasta 7, las dos señales valen 12 cada una. Y aquí finalmente tenemos de tau. Ahora, desde 7 hasta t, hasta este punto, la señal que está representada por la línea roja ahora vale menos 4 tau más 40. Y la señal, el pulso rectangular, está representado por la línea azul, ahora vale 12. Estas dos integrales son válidas para el intervalo entre t mayor a 7 y t menor a 10. Finalmente, tenemos este último intervalo. ¿Desde dónde vamos? ¿Desde dónde hay solapamiento? Desde t-3. ¿Hasta dónde hay solapamiento? Hasta 10. Esos son los límites que nosotros tenemos aquí en la integral. ¿Cuánto vale la señal roja
cuando ocurre ese solapamiento, vale menos 4 tau más 40. ¿Y cuánto vale la señal azul en ese solapamiento? Vale 12. Finalmente tenemos el de tau. Ahora, esta integral es válida en este intervalo t desde 10 hasta 13. ¿Por qué hasta 13? Porque recuerden que el pulso rectangular en este caso tiene una longitud de 3 unidades. Entonces, dejará de haber solapamiento cuando este punto aquí esté en 13. Ahí terminará el solapamiento. Bien, ahora lo que vamos a empezar a hacer es a resolver las integrales. Para eso voy a mostrar cómo uno puede dar solución a una integral utilizando MATLAB. En este caso tenemos dos variables en nuestra integral, una que es tau, por ende pues tenemos de tau, y la otra variable que tenemos es t. Entonces lo que voy a hacer es declarar dos variables simbólicas. Una podría ser tau y la otra simplemente t. Sin embargo, en lugar de tau, yo utilizaré x, me parece más práctico. Entonces, cada vez que queramos hacer referencia a tau, en realidad vamos a escribir x. Doy enter aquí y vamos a ver que se generan esas dos variables simbólicas, variable t y variable x. Recuerden que la variable x hace referencia en este caso a tau. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita a continuación es definir la función que queremos integrar. Voy a llamar a esa función f. La función que nosotros queremos integrar es 4 por x, 4 por tau, y esto por 12. Lo escribo de esta forma, no porque necesitemos los paréntesis, sino que quiero hacer una referencia muy precisa a la integral. Listo, ahí tenemos nosotros la función. Ahora se ha definido una función también simbólica que se llama f. Lo que voy a hacer a continuación es usar el comando in. El comando in permite integrar. Entonces, ¿a quién queremos integrar? A f. Adicional, podemos decir cuáles son los límites en caso que la integral sea definida. En este caso, la integral es definida. Primero ponemos el límite inferior, 0, y después ponemos el límite superior. Límite inferior, este 0 que tenemos acá. Límite superior, la t que tenemos acá. Y ahí damos enter. El resultado de esta integral es 24 por t al cuadrado. Y asimismo, de esta misma manera, podemos resolver cada una de las integrales que planteamos para la solución del ejercicio. Siguiendo el mismo procedimiento que acabamos de utilizar para resolver la primera integral, entonces podemos resolver las demás integrales. Aquí ustedes pueden ver el código que utilicé y recuerden que la variable x representa, en este caso, a tau. Finalmente, lo que nos interesa es graficar ahora el resultado de la convolución. Entonces, en este caso, vamos a hacer el procedimiento que nos permite graficar el resultado con el que obtuvimos 24t cuadrado. Eso fue para la primera integral. Recuerden que el intervalo para el cual es válida esta respuesta es entre 0 y 3. Por esa razón, entonces, yo voy a definir un vector de tiempo. Quiero decir que voy a empezar en 0, porque así el intervalo va a tener unos incrementos de 0.01 en 0.01 hasta llegar a 3. Ahí ya definimos el vector t, lo podemos ver aquí. Ese vector t tiene 301 datos. Y voy a almacenar, puede ser en una variable y, el resultado de 24t cuadrado. Entonces simplemente aquí hacemos 24 por t al cuadrado. Como t es un vector, entonces tenemos que poner punto antes del gorrito que indica cuadrado. Voy a dar enter y aparece ahorita la variable y. Esa variable y, ese vector y, tiene 301 datos. Y en este momento ya puedo hacer plot. Y aquí hago t, y. Damos enter. Y esto es lo que obtenemos. Esta solución que estamos viendo aquí es la que
tenemos como válida para el intervalo entre 0 y 3. Eso quiere decir que nos hace falta graficar para los demás intervalos. Como tuvimos 5 integrales, entonces vamos a tener este intervalo, será el primero, después vamos a tener otros 4 y al graficar esos 4 tendremos una gráfica que relaciona la convolución de esas dos señales. Siguiendo el mismo procedimiento que acabamos de ejecutar para graficar la solución de la primera integral, podemos entonces graficar la solución de los demás intervalos. En este caso, entre 0 y 3, lo tenemos de color azul. Eso corresponde a y1, que es este. El siguiente intervalo es entre 3 y 6. Como tenemos diferentes intervalos de tiempo, para cada uno yo definí un vector t1, t2, t3, t4 y t5. Y el color de la gráfica marca el tramo para el cual se hizo la solución de esa integral. Nosotros podemos verificar que la solución que hemos realizado está bien porque el gráfico nos dio continuo. Si el gráfico nos hubiera dado discontinuo, entonces esa es una razón para decir que la solución no estaba bien. Pero en este caso, como es continuo, entonces la convolución que nosotros hemos hecho entre esas dos señales que planteamos al inicio está bien hecha. Una forma alterna de calcular la convolución entre estas dos señales directamente con MATLAB es mediante el uso del comando com. El comando com permite hacer convolución entre dos señales. Para eso, lo primero que voy a hacer es crear un vector de tiempo y yo quiero que ese vector pues arranque en 0. Vamos a tener incrementos también de 0.01 en 0.01 y le voy a dar el valor final de 13. ¿Por qué le doy 13 como valor final? Porque ya que resolvimos la convolución de manera analítica, nos dimos cuenta que el valor en el cual dejaba de haber solapamiento entre las dos señales era cuando t era igual a 13. Entonces por esa razón puse el tiempo hasta 13. Voy a definir ahora la señal x1. Entonces esa señal x1 la voy a definir de la siguiente manera. Voy a decir 4 por t, pero voy a decir en qué intervalo eso es válido. Eso es válido 4 por t en el intervalo. El intervalo será entre t mayor a 0 y t menor a 3. Ahora lo que hago es sumar lo que viene ahora es el siguiente intervalo. La señal ahorita vale 12. Hago punto por para decir en qué intervalo es válido esto. Y entonces el intervalo en el que es válido ahorita es entre t mayor a 3 y t menor a 7. Finalmente nos queda menos 4t, menos 4 por t, más 40. Y esto es válido en el intervalo entre t mayor a 7 y t menor a 10. Ahí queda definida nuestra señal x1. Ahorita vamos a definir nuestra señal x2. La señal x2 vale 12. ¿En qué intervalo? El intervalo entre t mayor a 0, que tendríamos t mayor a 0 y t menor a 3. Voy a buscar aquí menor o igual por acá y aquí voy a poner menor o igual por acá. Ahí ya tenemos las dos señales. Ahora lo que vamos es a calcular la convolución. Entonces la convolución la calculamos como y, por ejemplo,
Aquí está el uso del comando convolución. Tenemos aquí que ingresar los argumentos que necesita la función convolución. Esos argumentos son las señales con las cuales uno quiere hacer convolución. Aquí sería la señal x1 y la señal x2. Y adicional, yo tengo que multiplicar esto por el paso que utilicé. El paso que utilicé es el que yo definí para crear el vector tiempo. Entonces voy a poner aquí 0.01. Y ahora, con eso ya calcularíamos la convolución. Voy a dar play. Cuando damos play, aquí podemos observar que la variable t tiene 1301 datos, x1 y x2 tienen 1301 datos, pero la variable y, la variable salida, tiene 2601 datos. Sin embargo, nosotros ya sabemos que después del dato 1301, esa y tiene que ser 0. Aquí lo podemos comprobar. Voy a escribir y doy enter. Y miren que tenemos muchos datos que son 0. Vamos a revisar aquí. Voy a ir hasta el dato 1301, vamos a ver si nos lo muestra. Miren, entonces va disminuyendo. Y después del dato 1301, entonces esto ya empieza a valer 0. Miren, tenemos 0. Todo esto ya vale 0. Entonces, por esa razón, voy a hacer el gráfico solamente con los primeros 1301 datos. Para eso, entonces, escribo aquí plot, aquí hago t, y. Pero como quiero solamente graficar los primeros 1301 datos, voy a poner aquí 1 hasta 1301. Y aquí le damos play. Y este es el gráfico que estamos obteniendo usando este código. Este gráfico es exactamente el mismo gráfico que obtuvimos con la señal analítica. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.